Grabando. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a todos los que lo escucháis en diferido, a los del directo. Llevamos un rato aquí de cháchara. Tenemos una ingeniera eléctrica entre el público. ¡Qué miedo! Tenemos que quedar de Canal 12, tú y yo, un día de estos. Pero vamos, yo soy electricista de afición, como sabéis, de afición y de formación profesional, de FP. Bueno, vamos, espero que algo podamos construir entre todos. A ver, hemos estado hablando antes de la clase, como siempre, y han salido algunas voces que querían, letritas de colores, que querían que hablásemos de repertorios y disposiciones, que son conceptos básicos, como sabéis, de la República de los Fines, que se utilizan para hablar de autonomía modal, que están explicados en el libro y que están explicados también en alguna de las clases grabadas, de las 73 clases grabadas ya que tenemos por ahí, seguro que están, ¿vale? A su vez también había alguna voz que quería, Dolores, que quería que hablásemos de Lukács. Pues bien, de Lukács hablaremos un poco a lo largo de esta clase también, y sin duda también podéis referiros a alguna clase que hay por ahí grabada sobre el bueno de Lukács. Conceptos de Lukács como el de medio homogéneo o la dialéctica entre hombre entero y hombre enteramente las hemos explicado también aquí alguna vez y ya están por ahí, por la red, ¿vale? Todo eso podéis darle vuelta. Sí que prometo otra clase más en profundidad sobre Lukács para ir completando otros conceptos aparte de estos que os he dicho, el de medio homogéneo y el de hombre entero, hombre enteramente, que ya los hemos visto. Pero se puede trabajar alguna cosa más como la antropomorfización y tal, ¿vale? Bueno, en principio hoy vamos a darle un poco de bola a la teoría eléctrica, que se nos quedó colgada la última clase. En concreto quedó colgado el concepto de carga y el concepto de campo electromagnético. Ya que tenemos a dos ingenieras e ingenieros entre el público, pues será gracioso estudiarlo, ¿vale? Vamos a ver. He estado preparando la clase reuniendo en una especie de archivo de Word que subiré al ALF un día de estos, los puntos así más destacados de la teoría eléctrica, o sea, la medida en la que y más ingenieros, qué miedo me dais. La medida en la que nos puede servir, al fin y al cabo, una teoría relacional como la teoría eléctrica clásica, ¿no? Y una teoría en que entra un principio de incertidumbre y entra una dualidad como el de corpúsculo-onda de la cuántica para tratar todo esto. Yo creo que no es que haya, vamos a ver, no vamos a hacer paralelismos evidentemente rígidos entre el campo de lo eléctrico y el de lo estético, pero sí podemos jugar a inspirarnos, ¿no? A ver semejanzas y a ver si nos sugieren ideas o nos permiten entender cosas que estamos dispuestos a aceptarlas en la electricidad, como que sea una relación y en cambio nos cuesta más verlas en la estética, ¿no? O en el arte. Vamos a verlo aquí. A ver, la primera cosa que os he apuntado aquí en la pizarra, creo que podéis leer, la verdad, es que la carga es una medida de la capacidad que posee un material o un dispositivo, yo voy ya jugando con ambos lenguajes, ¿vale?, para intercambiar electrones estéticos, decía yo aquí. Es decir, hay cuerpecillos, por ejemplo, obras de arte, que pueden estar cargadas electrónicamente, es decir, que pueden tener, por así decir, un exceso de electrones, van sobrados, ¿no? Tienen vidilla. Y llegamos nosotros así como ganosos y al tocarlas, con los ojillos, porque en los museos no nos dejan tocar nada, recibimos esa descarga, ¿verdad? O sea, como que nos cargamos de energía. O también puede pasar al revés, que vayamos andando por la calle cargados de energía, estética en este caso, y que veamos un montón de cosas tiradas en el suelo, unas hojas secas, una bola de papel, un cartel arrancado, y que seamos nosotros los que de alguna manera electrifiquemos y mantemos esos materiales desde nuestra intervención disposicional. Eso es lo que los antiguos, los renacentistas, cuando hablaban de cómo se hacían esculturas, decía que se hacían, creo que era Alberti, decía que se hacían per via di porre e per via di levare, es decir, por vía añadiendo y quitando, es decir, añadiendo como quien moldea y pega pegotes de barro, ¿no? ¿Verdad? Modelando con el barro con cualquier material blando, o quitando como quien esculpe el mármol, ¿no? Que le va quitando capas o lo que se quite del mármol hasta que sale el bicho que hay dentro, ¿verdad? Entonces, la carga eléctrica nos vale para pensar eso, que en realidad es una especie de diferencia, ¿no? Ya me está dando apuro hablar con tanto ingeniero presente. Hay una diferencia de carga entre diferentes cuerpecillos que al entrar en contacto, al tocarse o al acercarse, de alguna manera están predispuestos a ese intercambio. Lección interesante: el potencial estético. ¡Qué bonito, Quintana! El potencial estético. Pues el potencial estético surgiría en ambas direcciones, y esto es una primera cosa interesante. ¿Por qué? Porque la estética clásica, la que magnifica o alaba las grandes obras de arte,
pensaba siempre que el potencial estético, término de Quintana, estaba siempre en la obra de arte. Y el espectador iba siempre allí, pobrecillo, ¿no? Como una especie de triste polo negativo, no sabemos qué es el positivo, una especie de triste polo negativo, a recibir carga, ¿no? Pero sabemos, después de Duchamp, el famoso Duchamp, el de los ready-mades, lo que nos enseñó, entre otras cosas, es que había siempre, o había también, eventualmente, una intervención disposicional muy potente por parte del espectador o del artista aficionado, que lo que hacía era, de hecho, ser el quien aportara ese potencial estético a los objetos, cargándolos de un valor estético. ¿Me seguís? Es interesante, ¿no? Ver la cosa esta. Vale, de acuerdo. Pues esa sería una primera iluminación eléctrica, y veo que estáis de acuerdo y que los ingenieros no me gruñen. Es más, habéis aportado un concepto muy interesante, que es el de potencial estético. Genial. La segunda, y esto también nos puede ser chulo: la carga se manifiesta mediante fuerzas de atracción o repulsión, también conocidas como belleza o fealdad. Toma que toma. Por eso hay una disputa eterna, dice aquí la pizarra, que lo dice muy bien. Hay una disputa eterna sobre si la belleza y la fealdad son objetivas o subjetivas, o si están vinculadas estando vinculadas como están a la estructura material y formal misma de la cosa. A ver, disculpad, que me lío yo mismo con lo que he escrito. Quiero leerlo para la gente que lo lee en MP3. Bueno, la carga se manifestaría entonces mediante fuerzas de atracción o repulsión, también conocidas como belleza o fealdad, ¿vale? Está mal copiado el texto, lo voy a corregir, ¿vale? Funcionando. Claro, que una determinada carga nos parezca bella o nos parezca fea, que nos atraiga o que nos repela una obra o una situación, evidentemente depende en parte de que esa pieza, de esa obra de arte, del potencial estético que tenga, pero también depende de cómo vayamos nosotros a ello. De hecho, es un hallazgo muy bonito de nivel FP, si queréis, el hecho de que alguien puede estar expuesto a un potencial estético, que viene el término, a un potencial estético elevadísimo, pues yo no sé, el de las Meninas o el del Guernica o el de cualquier obra clásica que queráis, y en cambio que no le afecte en absoluto. ¿Por qué? Porque lleva guantes de estos especiales para tocar cables o se ha forrado de cinta aislante, como por ejemplo los vigilantes de museo o los críticos de arte o una determinada gente que tiene que vivir con ello y que por tanto está no inmunizada, o sí, pero de alguna forma no entra en contacto, ¿verdad? Entonces, en estética, como en electricidad, hablamos siempre de que ese potencial estético, esa carga tremenda que hay, está ahí de un modo objetivo, ¿vale? Porque está en el cuadro, o está en la pieza, en la experiencia, en la composición musical o lo que sea, pero no porque esté de modo objetivo sucede invariablemente que cada vez que entramos a la sala donde están las Meninas, ¡trasca!, nos da una descarga estética, ¿verdad que no? Porque es de nuevo una cuestión relacional. Tenemos que ir sin aislantes y tenemos que ir con una carga a su vez nosotros suficientemente disminuida, o sea, suficientemente porosos como para recibir esa descarga, ¿vale? Aquí nos metemos en berenjenales kantianos que hemos hablado otra vez, de verdad, de lo objetivo y de lo subjetivo, pero creo que se entiende bien esto. Es decir, el valor, el potencial estético de una pieza, de una obra, está en ella objetivamente, porque está en su estructura, está en su conformación formal, pero eso no significa que invariablemente nos vaya a afectar a todos y cada uno de la misma manera y en la misma medida día tras día. Vale, imaginaros que cada vez, lo que he dicho, que cada vez que entrásemos en una sala tuviésemos, pues no es así, ¿verdad? Hace falta un medio conductor que de hecho, y aquí esto Quintana está muy fino hoy, esto nos permite retomar el tema de Lukács, ¿verdad? Hace falta un medio conductor adecuado que en estética muy a menudo tiene que ver con esa dialéctica que hablaba Lukács del hombre entero, hombre enteramente. El vigilante de museo es un hombre entero, tiene su curro, tiene sus preocupaciones, tiene que pensar en lo que tiene que pensar y no puede estar todo el día teniendo experiencias estéticas. Cuando vamos a una sala de un museo, o vamos por la calle, o vamos a un teatro, o a una sala de conciertos, y vamos en disposición estética, generamos ese medio conductor, es decir, nos ponemos a nosotros mismos en disposición, nunca mejor dicho, de ser afectados por esa pieza. Suspendemos temporalmente otros intereses, ahí el desinterés kantiano, ¿os acordáis? O sea, nos alejamos de esos otros intereses y nos sumergemos, en cambio, nos convertimos en hombres o mujeres enteramente volcados, implicados, acoplados, nunca mejor dicho, con la carga, con el potencial estético de esa obra, de esa pieza que tenemos delante. ¿De acuerdo? Con lo cual, segunda cuestión de la teoría eléctrica estética, lo que estaríamos viendo es
que la belleza o la fealdad son fuerzas de atracción o repulsión, como los campos electromagnéticos, que son fuerzas objetivas, que están ahí, pero que para que funcionen hace falta, como dice Quintana, un medio conductor adecuado. Y ese medio conductor adecuado es la disposición, de hecho, a ser afectados por una experiencia estética. ¿De acuerdo? Efectivamente, Carmona, Matilde, ¿verdad? Eso, es que me jodí llamaros M Carmona 63. Efectivamente, Matilde. La costumbre es seguramente el gran enemigo. De hecho, hay un gran principio de lo estético, que es el principio del extrañamiento. ¿Suena lo del extrañamiento? El extrañamiento, se ha quedado amigo. El extrañamiento, el Enfremdung hegeliano, la Ostronienie rusa. De hecho, hemos dado una clase sobre eso. Bueno, el extrañamiento es ese dispositivo, puede ser un dispositivo retórico, puede ser una bofetada. Buena parte de la autonomía moderna, que hemos estudiado en la República de los Fines, eran dispositivos de extrañamiento, una y otra vez. Eran formas de coger al buen burgués y sacarle de la costumbre que le hacía ignorar la obra de arte que tenía delante, pero también el mundo en general, porque de normal vamos por ahí ignorando el mundo, porque somos hombres enteros o mujeres enteras y tenemos que hacer la compra, tenemos que hacer la cena o tenemos que llegar a la UNED a currar. Y entonces ignoramos el mundo. Si ignoramos el mundo, no lo podemos ver con esos ojos de niño o de artista o de persona viva, ¿verdad? No tenemos tiempo, en fin, todo eso. Pues bien, el extrañamiento es justo lo que haría que eso sucediera. Si no hay extrañamiento, no hay un medio conductor, como diría Quintana, ¿vale? Vamos a ver, Irisarri, muy bien, la diferencia está en que lo cantan en la electricidad y aquí es lo que es nuestro gusto. Sí y no, vamos a ver. ¿Por qué digo sí y no? Efectivamente, en la electricidad se habla de que hay un distinto signo, pero a mí me interesa más que de un distinto signo, que lo que tiene la pieza, la obra, es lo que nos falta a nosotros en términos de electrones, de carga de electrones, ¿verdad? Es como que buscamos en las obras, en las experiencias estéticas, aquello que echamos de menos. Que echamos de menos, lo sepamos o no lo sepamos, lo tengamos o no lo tengamos, ¿verdad? Entonces, claro, como dice Jiménez, es complementario. Es algo que es nuestro íntimamente, o sea, que lo necesitamos y por eso es nuestro, pero que no lo tenemos. Ya sea nobleza, sublimidad. Estoy pensando en Beethoven, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier aspecto de nuestra humanidad que no esté presente en nuestra cotidianidad y que necesitemos experimentar en nuestras propias carnes, eso es lo que echamos de menos. Esa es la carga de electrones estéticos, el potencial estético que tiene esa pieza, esa obra y tal, y que echándola de menos la intentamos buscar. Y precisamente porque hay esa diferencia de carga, somos susceptibles a ella, somos sensibles a ella. ¿Vale? A ver, que estáis hablando mucho. El aura de Benjamin. Vamos a dejarlo de Laura, ¿vale? Luego os explico el tema de Laura. Vale, perfecto. Era Benjamin, ciertamente, no era Adorno, pero no tiene gran cosa que ver, no tiene gran cosa que ver. O sí, no lo sé, pero lo explico luego para no liarme, ¿vale? Es que hemos visto 2 puntos solo y quería hacer por lo menos 7. En fin. Tercer punto, y este es bonito. Una forma habitual de producir tensión estética es construir o utilizar lo que me he inventado que podríamos llamar una pila de Hegel, nada menos. Una pila de Hegel, podéis construirla cualquiera de vosotros en casa, mediante la puesta en comunicación de 2 o más polos o estratos de la fábrica de lo real, que dan en formar bucle. Es lo que Hegel llamaba la apariencia sensible de la idea, que de esto hemos hablado un poquito, ¿verdad? Pero para que un dispositivo material o formal cualquiera tenga potencial estético, carga estética, no basta, claro, con que 2 o más estratos estén presentes, ahí revueltos. Tienen que coimplicarse de tal modo que no podamos resolver la situación a favor de uno de ellos. Claro, Hegel hablaba de la apariencia sensible de la idea, entonces él decía, a través de la apariencia sensible aparece la idea. Pero al aparecer la idea, todo el tiempo nos remite o nos recuerda o nos devuelve a esa apariencia sensible, que efectivamente está ahí para dar cuenta de la idea, pero que ya que está ahí, acaba hablando de otras cosas, acaba recordándonos otras movidas, otras experiencias, e incluso eventualmente nos lleva a otras ideas diferentes. Por eso decía Kant, y a Hegel no le gustaba mucho esto, da igual, que la idea estética era irreducible a concepto, es irreducible a idea, porque es la apariencia sensible de una idea, por eso es una pila, es una especie de me tenéis que explicar lo que es una pila, por cierto. Vale, pero vamos.
Entonces, se trata también de nuevo de esta especie de... Con esto daríamos cuenta, con la pila de Hegel, daríamos cuenta de esta especie de relación dúplice en la cual hay varios estratos, lo psíquico con lo orgánico, lo inorgánico, lo orgánico y lo cultural, que están comunicados entre sí y que todo el tiempo unos nos remiten a otros, ¿vale? ¿Os acordáis que hablamos en la clase sobre las emergencias y las sumergencias? Que de alguna manera había siempre como una especie de corriente, ¿no? Eléctrica, corriente estética que iba de un estrato al otro, que yo os planteaba una textura de materiales, de pigmentos, de pedazos de cosas pegadas ahí en una especie de collage, ¿verdad? Y alguien veía al Espíritu Santo. Genial, claro. Sí, Harman habla siempre de la coexistencia en una obra de arte de diferentes estratos, aunque él está siendo un poco más formalista. Él siempre habla un poco de que tú ves de primeras, ves a la Virgen María, al Niño Jesús y no sé qué, y luego por detrás hay un cromatismo, por detrás hay una composición formal, por detrás o por delante hay una tradición iconográfica. Entonces la puesta en relación de todas esas capas que tiene la obra de arte, que tiene capas como los ogros, como las cebollas que decía Rec, ¿verdad? Pues la puesta en comunicación de todas esas capas y sobre todo la puesta en comunicación irreductible en ninguna de ellas. La gracia de esto es que no podemos pararnos en ninguna capa y decir, esta es la capa cojonuda, o sea, esta es la capa fetén. No, porque todo el tiempo una capa nos va a remitir a otra, nos va a recordar a otra, y de la otra a la una, y de la una a la de más allá. Esa especie de tránsito, de corriente, de relación, es la gracia de lo estético, es la experiencia estética. En cuanto nos especializamos en una única de esas capas, la iconográfica, la cromática, no sé, la que sea, entonces hacemos un análisis de la obra de arte, hacemos un buen estudio, pero no estamos teniendo una experiencia estética. Esto es fundamental. Y esto es Harman también, Vicente. Harman siempre dice que es muy diferente la actitud de quien se acopla con una obra de arte, de quien la disfruta, de quien le pone a parir, de quien la estudiamos. Estudiarla siempre va a ser ir por partes, como decía Jack el Destripador. Y al ir por partes, sobre todo si eres Jack el Destripador, pues de alguna manera matas el bicho. O matas o lo dejas un poco mirando a Cuenca, claramente, ¿no? Para que la obra esté funcionando como tal, tiene que haber esa especie de comunicación continua, como una pila de Hegel, para entendernos, ¿vale? ¿Pillado? A ver, porque había varias intervenciones y no estoy contestando ninguna. Lo normal es que se produzca un acoplamiento referencial, ¿no? Bueno, los acoplamientos lo haremos otro día. Y Baldo con lo sublime como cortocircuito, me temo que también lo vamos a hablar otro día. En realidad los cortocircuitos, que algo sea un cortocircuito o sea una resistencia, como sabéis, es un gradiente. ¿De acuerdo? Voy a ver, no sé si incluyo lo de las resistencias por aquí. A ver. Sí. Por contestar a Baldo, ¿no? Que si lo sublime era un cortocircuito. Yo creo que lo sublime puede ser un cortocircuito y también la belleza. Hay bellezas que son cortocircuitantes. ¿Qué significa que algo sea un cortocircuito? Significa que de alguna manera el contacto entre los polos, ¿verdad? Sucede de un modo evidentemente fulgurante, sucede de un modo como catacrunch, ¿sabes? Y da una gran explosión, es como un formato determinado. Yo creo que técnicamente incluso en ese caso, en caso de un cortocircuito, que me corrijan nuestros abundantes y bien informados ingenieros, incluso en un cortocircuito hay resistencia, porque siempre hay una pequeña materialidad, ¿no? Que hace que aquello salte. Yo lo que digo es que una obra de arte, una buena obra de arte, funciona como una resistencia, lo sabéis, hemos hablado de esto. Una resistencia, pues como un muellecillo, en la medida en que deja pasar potencial estético, como dijo Quintana, pero no lo deja pasar todo o no lo deja pasar de un modo inmoderado, sino que juega con nosotros, nos retiene, aguanta nuestro interés, ¿no? Nos seduce, nos cuenta cosas, pero nos oculta otras y nos mantiene ahí, con la música es muy evidente eso, ¿no? La música es una gran máquina de seducir, es una gran máquina de generar una resistencia y nos tiene ahí Mozart o Beethoven o quien sea, pues una hora, 3/4 o toda la vida enganchados a una especie de Bach, que voy a decir de Bach y las fugas, ¿no? Enganchados a una especie de resistencia que nos hace durar esa historia. ¿Qué pasa? Que también cabría concebir una obra musical que fuera un cortocircuito, que fuera de repente un cataclón. Pero con esto pasa como con el arte zen. Sabéis que los maestros del zen tienen los koans estos, que son como paradojas, que funcionan, eso sí, como una especie de cortocircuitos. Son paradojas lógicas, paradojas conceptuales, también estéticas muchas veces, como los haikus, y que en función de su brevedad y de su concisión pueden aparentar funcionar como cortocircuitos.
¿vale? En su momento tendremos que trabajar sobre esto. Hicimos una clase sobre las resistencias, ¿no? Como medios homogéneos. ¿Os acordáis? La semana pasada o así creo que fue. Bueno, y ahí de hecho hablábamos de Lukács, del estrechamiento de la percepción, de la suspensión de los intereses. Perfecto, muy bien. En su momento tendremos que volver sobre este tema, siguiendo la sugerencia de Baldo de incluir los cortocircuitos en todo esto y de alguna manera ser más finos, ¿vale? Pero me permitiréis que vayamos por partes, porque si no, ni de Blas. Vale. El punto que nos habíamos saltado era este. Lo estético, como lo eléctrico, es tan natural como artificial. O mejor dicho, solo porque tiene una clara base natural podemos darle un desarrollo y una explotación artificial, que podemos bien llamar emergente. Definida por Hamlet, mi querido Hamlet, la sensibilidad estética sería más que natural y menos que artificial. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, este es otro de los temas que nos encontraremos una y otra vez. Una de las primeras clases que tuve que dar hace un par de años o tres, cuando empezamos con el curso para Historia del Arte, era la clase que diferenciaba entre lo estético y lo artístico. No sé si la habréis visto, pero es una de esas clases conceptuales básicas. ¿Os suena? ¿La habéis visto alguien? ¿O ya no veis clases de hace 3 años? Aquí. No, mira qué bien. Eso está bien, que lo reconozcáis y que lo veamos, así yo puedo contarlo, me siento de hecho en la obligación de contarlo. Pues bien, lo estético viene de la palabra griega aisthesis, ¿verdad? Aisthesis, que significa percepción, como sabéis, lo estético tiene que ver con lo que percibimos, con lo que sentimos, con lo que de alguna manera más indiferenciada está ahí fuera, ¿verdad? La relación con el mundo, con las personas, con los animalillos, con mil cosas que nos encontramos, es una relación estrictamente estética. Tiene que ver con nuestra sensibilidad y con las categorías mediante las que de alguna manera organizamos o damos cuenta de esa sensibilidad. Eso sería lo estético. Lo artístico, contra, ya tiene que ver con determinadas especificidades formales de quien construye, aprovechándose de su propia sensibilidad estética y de la de los espectadores, construye dispositivos que tienen un especial potencial estético, ¿vale? Entonces, durante parte de la historia de la estética, por ejemplo, Kant hace la crítica al juicio, hace una estética general. Le da igual una puesta de sol que un cuadro. Todo es estético. Por así decir, lo estético es la base. ¿Os acordáis de cuando hablamos de los estratos y de la teoría de la emergencia? Lo estético es la base a partir de la cual emerge lo artístico. Si no tuviéramos una sensibilidad, si no hubiera unas categorías básicas de nuestra sensibilidad estética, no podríamos generar arte. Ahora bien, el arte no es meramente un caso más de lo estético, porque evidentemente está altamente elaborado, codificado, construido según pericias formales y según saberes que tienen que ver con la materia misma con la que se trabaja, pero también según la tradición, las escuelas y la historia misma del arte, ¿verdad? Esa es una primera diferenciación que se entiende fácil, ¿verdad? La de lo estético y lo artístico. ¿Me seguís con eso? Sí, vale, perfecto. Pues bien, de la misma manera que tenemos esa diferenciación entre lo estético y lo artístico, de alguna manera otro de los debates eternos que tenemos siempre en teoría del arte es saber si todo esto, la emoción estética, es algo natural o es algo artificial. Pues bien, le pasa con esto como con la electricidad. Hay pececillos que tienen electricidad, los cuerpos humanos tenemos electricidad, ¿verdad que sí? Está en el aire con los rayos y todas esas historias, fenómenos meteorológicos, pero precisamente esa especie de potencial estético natural que tiene que ver meramente con el hecho de que tenemos sentidos y de que nuestros sentidos son afectados de manera evidente por disposiciones materiales y disposiciones formales, precisamente porque tenemos sentidos, podemos hacer emerger un potencial estético, eléctrico, de un modo emergente y de un modo codificado, ¿vale? Yo creo que esta relación, explicando lo de lo estético y lo artístico, queda clara, ¿verdad? No sé si los ingenieros tienen algo que decir a esta doble caracterización de la electricidad como natural y artificial, pero creo que se entiende, ¿no? Ole, pues me alegro. Aquí estaba lo de la resistencia. Vale. Y se me ha olvidado copiar precisamente lo que quería explicaros hoy. Qué cretino. Esperadme un segundo. Bueno, o si no, os lo explico directamente.
que era lo de los campos electromagnéticos, que de eso tendremos que... Bueno, de hecho son ya las 8:30, qué despropósito. Va a quedar otro día. Nada, muy rapidillo. Lo de los campos electromagnéticos, lo que quería contaros con lo de con la teoría de campos, de hecho eso tendremos que reunirnos los ingenieros y yo en el día que queráis. Os invito a una cenita, a una comida aquí en casa y hablamos de electricidad. Pero la idea que tenía con los campos era dar cuenta de las sensibilidades de época, por así decir. Como en estética, como en arte, no se funciona nunca como si fuéramos el llanero solitario. Claro que hay llaneros solitarios en lo estético y en todos los lados, pero fundamentalmente incluso los llaneros solitarios de alguna manera están incluidos dentro de un campo determinado. Puede ser un campo con pocos bichillos moviéndose, ¿no? Pero si queremos estudiar cómo el arte de alguna manera va cambiando, cómo las sensibilidades van mutando, veremos que se comportan precisamente como campos electromagnéticos, en que de alguna manera... De esto ya entiendo muy poco, tengo que estudiar más, repasar mis librillos de formación profesional. Como que de alguna manera en un campo electromagnético todos los ejes de rotación de los electrones, todos los spins, estos están orientados en el mismo sentido. Y de repente pasamos de lo clásico a lo romántico, y de lo romántico a lo academicista. Y de alguna manera todo eso, que efectivamente tiende a constituir repertorios, un campo electromagnético en nuestros dominios sería una poética o una sensibilidad de época, una escuela, ¿verdad? No, el campo no es como el paisaje, no, eso Pinedo lo clarifica ahora. El campo sería una determinada área de sensibilidad estética en la cual de alguna manera estamos todos mirando hacia el mismo lado y vemos el mismo tipo de fenómenos y por tanto ignoramos otros, ¿verdad? Entonces estoy pensando fundamentalmente pues en las vanguardias, por ejemplo, ser dadaísta, estar en la movida de Dada o en la movida surrealista o la que sea, de alguna manera era ser parte de un campo electromagnético, ¿verdad? Era estar orientado junto con otros cuerpecillos, otros artistas, otros espectadores, críticos, tal. Todos ellos están orientados en un mismo sentido y ven unas cosas, insisto, e ignoran otras. Son sensibilidades, claro, como dice Cobos, ciertamente. Lo bonito de esto es que cuando estudiáis teoría de campos, veis que hay campos que se repelen mutuamente y que no se pueden ni ver, y campos que se atraen. Y campos que en cambio, si lo buscáis en Wikimedia, en donde están todos los gráficos y tal ahí en Commons, lo veréis que hay campos que tienen una zona en la cual se atraen y otra zona a partir de la cual se repelen. Eso es muy bonito porque nos permitiría hacer un estudio, y eso es un buen tema para un trabajo, un estudio de las vanguardias o de las sensibilidades del siglo XIX, ¿no? Desde el primer romanticismo hasta los diferentes neoclasicismos y tal, a través de precisamente esta teoría de campos, esta composición de diferentes ámbitos de sensibilidad que no son solamente una especie de creencia poética o intelectual, sino que de hecho influyen, son modos de vida, modos de relación en su conjunto. Influyen posturas intelectuales, posturas personales, obviamente posturas estéticas o poéticas. Qué bonito canal, como si estuviéramos todos sobre una nube atraída por el sol y de repente cambia el tiempo y la nubecilla va hacia la luna. Pues algo así, ciertamente. Pierre Bourdieu, no sé si lo conocéis. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés. No, pues tiene libros muy interesantes. Tiene uno que se titula Las reglas del arte, que estudia las vanguardias a finales del XIX en París, en todo el ámbito de la bohemia y tal. Tiene otro que se llama La distinción, que es uno de esos estudios clásicos, en la que nada menos que se mete el hombre a investigar por qué a una gente le gusta unas cosas y a otra gente le gusta otras cosas. Y él hace ahí estudios de campo, en el cual, pues, bueno, él llega a su conclusión, es un marxista de esto del año 70, llega a su conclusión de que a los burgueses que tenemos tiempo para formar nuestra sensibilidad y ser sofisticados, pues nos gustan obras de arte más complicadas. Él pone el ejemplo del concierto para la mano izquierda de Debussy. Dice, mientras que a los obreros y a la gente que tiene poco tiempo, que tiene que estarse buscando las lentejas, le gustan obras más simples. Dice, por ejemplo, los valses de Strauss, ¿no? A los burgueses nos gusta Godard, eso de Ravel, madre de Dios, cómo estoy yo. Y a los proletarios les gustan los westerns, algo así, ¿no? Pero vamos, esto de Bourdieu, en concreto la distinción, no estaría mal explicarlo desde el punto de vista de las resistencias, las anchas, las largas, las de en forma de embudo, ¿verdad? Y utilizaríamos la teoría de los campos para explicar un concepto que Bourdieu llamaba el habitus. Como hábito, pero en latín, ¿verdad?
Y Bourdieu intentaba explicar esto sociológicamente y se quedaba ahí como que no le fallaban los palabras, ¿no? Pero a mí me interesa mucho la obra de Bourdieu y me parece fundamental, entre otras cosas porque introduce nociones como esta de hábitus, que son conceptos operacionales, en mis términos, son conceptos intermedios entre los pequeños comportamientos tácticos de quien hace lo que hace en el día a día y las grandes ideologías de clase o de época y tal que serían las estrategias, ¿no? Esos conceptos operacionales intermedios. Sí tiene una clase, sí, esto del hábitus, así que la podemos guardar. Efectivamente, Menéndez, además de la moda o el esnovismo, influye el clima, la luz, el momento histórico-social, todo lo que queráis. De hecho, lo que nos interesaría aquí sería estudiar más bien, hacer una tipología de los diferentes campos electromagnéticos o de sensibilidades, y cómo esos campos, al tener zonas en las que entran en contacto con otros, por así decir, nos capacitan para ir mutando nuestra sensibilidad, para pasar de una orientación a otra, y en cambio nos inhabilitan radicalmente para poder percibir siquiera otras sensibilidades. Esto, intentar tener un mapa de las sensibilidades, de los campos electromagnéticos, de nuestra capacidad de emocionarnos, ¿no? Sería muy bonito históricamente, y luego pues intentar sacar ahí unas leyes o unas constantes de relación, ¿no? Eso sería muy chulo. Pero sin duda eso va a ser otra clase. Vale. Pues bueno, voy a dejarlo acá, ¿vale? Porque son y 42 y aunque no tengo cena, tengo un poco de jaleo. ¿Os ha quedado alguna duda trepidante sin la cual no vayáis a poder dormir, ni comer, ni beber, ni hacer pipí, o estáis bien? Nadie dice nada, supongo que estamos todos bien. Pues venga, aquí os dejo. Voy a cortar la grabación y aunque me veáis hacer visajes, pues nada. Antes de irme voy a poner las clases en MP3 en el foro de estética. Lo intentaré. Hay un compañero, Baldo, las está grabando en MP3, pero la verdad es que no me da mi tiempo de atender todo. Voy a ver lo que puedo. ¿Vale? No doy más clases en arte, compañeras, compañeros. Recordar, solamente antes de parar la grabación, que nos hemos conjurado aquí antes de la clase a empezar a recoger ideas, malas ideas, porque vienen las elecciones a rector y estamos intentando organizarnos en la distancia y la precariedad que nos caracteriza como criaturillas de la UNED para mejorar estas cosas nuestras de la universidad, ¿vale? Entonces, hace circular por redes sociales la cuestión y vamos a conjurarnos de aquí a un mes a ir reuniendo ideas y propuestas que como estudiantes queramos llevar a los candidatos a rector para que las asuman como propias. A modo de ejemplo, hayamos dicho que las matrículas, sin subirlas, incluyan los materiales de estudio, manuales, libros y tal, en PDF, gratuitos, descargables, universales. Vamos a ver si lo hacemos, ¿vale? Venga, compañeras, compañeros, cuidaros.